Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Verástegui y aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo. El primer contacto que tuve con los hermanos Álvarez Quintero fue a través de una obra de teatro escolar en la que un grupo de alumnos del colegio representó Las cosas de Gómez, aunque casi con toda seguridad pude haber visto con mis abuelos alguna de las adaptaciones cinematográficas de estos señores, como Malvaloca o La gitanilla, en una antología del cine clásico español ambientado en Andalucía y emitido por las tardes en Canal Sur antes de que llegara el fenómeno de Juan y Medio. Estos hermanos eran Serafín y Joaquín, que asistieron curiosamente a varios de esos rodajes. La editorial Cascaborra, con el acierto que les caracteriza, nos vuelve a ofrecer una gran historia, en esta ocasión la biografía de estos célebres creadores de sueños que tenían el lema Un mismo aliento, impulsa dos velas, representado con un barco con dos velas desplegadas. Pues escribían obras de teatro como si fuesen uno solo, como demuestra una anécdota en la que una bella dama les propuso un reto que consistía en que uno escribiese una frase y el otro la completase. Y la historia ocurrió de esta manera. Pues esta mujer tenía un caracolillo en el flequillo. Y entonces escribe uno de ellos: esta raya que Anita tiene en el pelo, mientras el otro responde: es una veredita que va al cielo. Otra escena bonita es el guiño a la lectura, pues su padre les llevaba a una librería para que ellos viviesen 1000 aventuras leyendo algunas de esas historias. En este cómic se puede comprobar su apoyo a la cultura, el apoyo de esta pareja y la buena relación que tuvieron con Galdós, así como el estilo de sus creaciones. Pues retrataron a la perfección el costumbrismo con una gran calidad, a pesar de algunos críticos, como por ejemplo Luis Cernuda, que cuando asistió a una de sus obras se tuvo que comer las palabras y supo ver más allá. Gonzalo Torrente Ballester destacó el dinamismo de la escritura y lo bien que funcionaba tanto en el cine como en el teatro. Detalle, además, que el público siempre supo agradecer. Entre las perlas de esta biografía se encuentra la persecución que sufrieron estos escritores, a los que se tildó de quintacolumnistas del bando nacional cuando las hordas de milicianos los capturaron. El Ángel Rojo, el anarquista Melchor Rodríguez, salió al paso en varias ocasiones criticando los atropellos del Frente Popular. Y es que en la guerra civil hubo varios ángeles, como los porteros de Madrid, generalmente de izquierda, que salvaron a mucha gente, o por ejemplo el Ángel del Alcázar, que era un miembro de Acción Católica que ayudó a muchísima gente, como se puede comprobar en La Gesta del Alcázar, en el cómic La Gesta del Alcázar. Por último, hay que recordar a los autores de este cómic: Rafael Jiménez, Mer Hidalgo y Juan Álvarez. Y como dato curioso les podemos decir que otro de los hermanos, Pedro, esto no aparece en el cómic, recomendó al matrimonio de los creadores de Canciones de Cuna que publicasen esa obra de teatro, que se convirtió en una obra que tuvo mucho éxito en todo el mundo, ya que llegó a Hollywood por un lado y por otro, pues Garci la convirtió en una de las películas nominadas a los Oscar y hizo una versión bastante bonita.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En primer lugar, y antes de empezar con los titulares de este programa, me gustaría felicitar a todos nuestros oyentes la Navidad, que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos y que no se olviden de que la mejor noticia del mundo es que un niño llamado Jesús nació en Belén para salvarnos a todos. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, pues les vamos a hablar de películas tan potentes como Cónclave, Mufasa, El Rey León, la cinta española Sin Instrucciones, Nosferatu, una cinta de terror, y Sonic, una cinta para toda la familia, ya que se estrena la tercera parte de esta querida saga basada en un videojuego. También en Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de la película Here, y por supuesto les recomendamos que no se pierdan una excelente entrevista, una conversación fabulosa que tuvimos con un experto en los famosos juguetes de Comanche. No se la pierdan porque también tiene muchos guiños relacionados con el mundo del cine. Comenzamos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque el peliculón de estas navidades es sin duda Cónclave. Se trata de una adaptación del bestseller de Robert Harris, un novelista que ha recibido buenas adaptaciones cinematográficas como Enigma, El escritor y muy especialmente El oficial y El espía, de la que Roman Polanski hizo una auténtica joya, una auténtica obra maestra, un peliculón del cine de espías y del cine histórico, basado en el caso Dreyfus. Yo creo que es una historia que no deben perderse. También para ello el director ha contado con un guionista bastante potente como Peter Straughan, recordado por El Topo y por La Duda, sobre todo La Duda, que es un auténtico peliculón. Y es que Edward Berger se está convirtiendo en una estrella del cine a nivel mundial y lo recordamos por una producción del año pasado titulada Sin novedad en el frente, que fue una auténtica maravilla sobre cómo se firmó el armisticio en la Primera Guerra Mundial. Tenemos declaraciones de su director a fotogramas en la que dice lo siguiente: es un material extraordinario sobre un evento cuyo funcionamiento sigue siendo un misterio. Me estoy refiriendo al Cónclave. Me despertaba una enorme curiosidad investigar qué pasaba detrás de esas puertas y creo que hemos llegado todo lo lejos que se podía, porque además hay que decir que dentro de estos cónclaves, por supuesto, hay un voto de silencio y de todas formas, el director se ha esforzado porque sepamos muchos detalles de cómo se desarrollan los cónclaves. No obstante, siempre al tratarse de una producción comercial, pues tendrá sus defectos como todas. Y por otra parte hay que decir que la auténtica estrella de esta producción pues es sin duda Ralph Fiennes, recordado por personajes muy importantes como su personaje en La lista Schindler, El paciente inglés y sobre todo por El jardinero fiel, que hay que decir que es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de una novela de John le Carré, porque la verdad que John le Carré es un gran novelista, pero no ha tenido demasiada suerte cuando sus obras se han llevado al cine. Tenemos también otro comentario interesante del director sobre el trabajo del citado actor. Como actor es tremendamente honesto, serio y lleno de profundidad. Es capaz de mostrar la vida interior del personaje. El que interpreta aquí es un hombre cuidadoso, pensativo, que no siempre dice lo que siente, así que no tiene muchas líneas en el guión.
Todo lo que ocurre está en sus ojos y logra que el espectador se sumerja en su confusión emocional y espiritual. Por último, tenemos las declaraciones de este señor en las que dice lo siguiente. De hecho, le pide al Papa dejar el Vaticano e irse a un monasterio para dedicarse a esto, pero él le dice que debe quedarse y muy poco después muere, así que se queda una gran frustración tras esa última conversación, con algo no resuelto, y encima, como decano, tiene la responsabilidad de conducir el cónclave, así que se encuentra en una lucha interna muy fuerte. Y todo eso, todo ese dilema, pues lo expresa magníficamente Ralph Fiennes haciendo del cardenal inglés Lawrence. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. ¡Ah, chigüeña, bababisi baba! Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema puede hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Bueno, ¿quién no se acuerda de la mítica película de Disney El Rey León? Con esos números musicales excelentes. Esa auténtica joya de la animación de cuando Disney era Disney y transmitía valores universales. Pues bien, llega en esta ocasión la precuela titulada Mufasa, el Rey León, de un cineasta oscarizado como Barry Jenkins, autor de Moonlight, que es una película sobre la homosexualidad sin mensajes políticos de propaganda, con lo que es una auténtica joya de lo que es hacer una buena película de estas características, cuando en otras ocasiones pues no se hace. Hay que decir que estamos ante una secuela en la que vemos a un huérfano Mufasa que viaja sin rumbo hasta conocer a Taka, otro león de sangre real y heredero al trono. Adoptado finalmente por los dos padres de Taka, Mufasa no será consciente de lo que le deparará el destino. Hay que decir que esta nueva entrega, en esta ocasión con personajes de carne y hueso sobre el Rey León, o mejor dicho, con animación prácticamente real, hay que decir que viene amenizada por el trabajo de Lin-Manuel Miranda, que tiene mucho que ver con el mundo de los musicales actualmente. Es lo que antes era, por ejemplo, Andrew Lloyd Webber o, por ejemplo, Tim Rice. Bueno, pues en esta ocasión Lin-Manuel Miranda ofrece canciones muy en su estilo, de ritmos latinos, que nos recuerda, por ejemplo, a Encanto. También puso la banda sonora de la segunda parte de Mary Poppins. Es un letrista que pone unas músicas y unas canciones bonitas, a veces son también profundas, pero otras veces resulta un poco empalagoso en alguno de sus planteamientos. No obstante, hay que decir que es una de las auténticas estrellas del Broadway actual. Y también tenemos las declaraciones de Jenkins, su director, que nos explica un poco las claves que nos vamos a encontrar en esta historia. Dice que se trata de una historia de amistad, de traición, donde también están los valores shakespearianos, pues como todos saben ustedes, El Rey León pues está basada en muchas de las obras de William Shakespeare. El caso es que este director nos dice lo siguiente: Mufasa se queda huérfano a causa de un cataclismo natural y debe salir de su tierra natal camino de no sabe dónde. Tiene el corazón roto y desconfía de los extranjeros, de los extraños. Desconfía, pero necesita el amor de los demás, necesita una familia. Y también dice su director lo siguiente: me crié sin mi padre y sin una figura paternal. Mentiría si dijera que no me sentí solo y triste a pesar de sentirme querido y arropado por la mujer que se ocupó de mí. Pero nos íbamos mudando de apartamento en apartamento. Comprendo con especial sensibilidad a Mufasa y a cómo llegará a ser padre cerrando el círculo de la vida. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La tercera película potente de estas navidades es sin duda Sin Instrucciones, una cinta dirigida por Marina Sereseski y protagonizada entre otros por Paco León, Maya Zagaitegui y Silvia Alonso. Hay que decir que esta producción es un remake de una película mexicana de Eugenio Derbez, un humorista, productor y director mexicano que hizo una auténtica maravilla con esta cinta, con esta historia, pero que se titulaba No se aceptan devoluciones. Para mí es una de las mejores películas sobre la paternidad que he visto. Es una auténtica joya, es una obra maestra del cine mexicano, del cine hispanoamericano, transmite muchos valores y en definitiva es una especie de redención de un sinvergüenza a través de la relación con su hija, donde se establecen unos vínculos altamente lacrimógenos, altamente amorosos, altamente tiernos, y es una auténtica joya. Habrá que ver ya cómo funciona un Paco León muy relacionado con el mundo del humor en este tipo de historias, pero desde luego el tráiler es bastante prometedor. Yo desde luego me arriesgaría a ir a ver esta producción, pero si alguien ha visto No se admiten devoluciones, no sé yo si me atrevería con Paco León. Yo creo que lo importante es que vean el tráiler y juzguen ustedes, y por supuesto, si quieren saber algo más, pues lo que tienen que hacer es escucharme, porque les voy a contar el argumento. Esta es la historia de Leo, un tipo soltero y mujeriego que vive al día en una pequeñísima población de playa en una isla canaria. Su placentera existencia se ve trastornada cuando llega de Bilbao una de las antiguas aventuras, Julia, que deja en sus brazos a un bebé de pocos meses asegurando que es su hija, y desaparece abandonándolo a los dos. Incapaz de cuidar de la bebé y decidido a devolver a su madre, Leo viaja a Bilbao, pero sus esfuerzos por encontrar a Julia terminan en fracaso. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Here. Definitivamente, Here no es la mejor película de Robert Zemeckis, pero aún así tiene puntos ciertamente positivos. Desde un punto de vista técnico, el contar una historia de varias generaciones en una misma casa está planteado de un modo original, pero resulta hasta cierto punto claustrofóbico y muy teatral, y para eso precisamente se traslada uno a una sala de teatro. Pero llevarlo a pantalla grande requeriría que se hubiera aprovechado o acompañado de un jardín, por ejemplo, o de esa misma calle, porque de algún modo algunas de las tramas te sacan de la película, sobre todo al estar centradas en un sitio tan pequeño. Este cineasta nos traslada con la imaginación a diferentes épocas o periodos históricos con sus luces y sombras. No obstante, la más importante, como era de esperar, ha sido o era la historia del oscarizado Tom Hanks y Robin Wright, recordada por la inolvidable La Princesa Prometida, rejuvenecidos por ordenador. Esta historia tiene momentos emocionantes como esa escena relacionada con el Alzheimer por el cariño que un personaje le muestra a la mujer de su vida. Otro punto fuerte es el de la capacidad de entrega ante la enfermedad
de alguna manera tendiendo a la obra de misericordia que tiene que ver con los enfermos. Sin embargo, la escena de mayor belleza es una en la que un personaje deja el alcohol rogándole a Dios con todas sus fuerzas que le ayude a superar la adicción. Una escena que recuerda a la de Dallas Bayer Club. Por último, nos recuerda que los dones hay que ponerlos al servicio de los demás. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana se lo debe pasar bomba por su afición a los juguetes. Y cuenta la leyenda que estuvo a punto de participar en Toy Story de Pixar. Responde al nombre de Hermida, Juan Hermida, y es el autor de Comanche, juguete completo, juguete Comanche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí presto y dispuesto para hablar de uno de mis juguetes de la infancia. ¿De dónde viene tu afición por el juguete? Pues mira, mi afición por el juguete empezó siendo niño. Pero con la particularidad de que estuve jugando con... Yo soy el hermano mayor de 5 hermanos y estuve jugando con los juguetes del resto. Con lo cual, pues el proceso fue de aproximadamente unos 14 años que disfruté con juguetes. Entonces, al poco tiempo, mi afición por el juguete quedó patente en que empecé a buscarlos, los que tenía en la infancia y me gustaban, y a partir de ahí pues empezó pues una carrera vertiginosa, tanto a nivel de coleccionismo como, que ya te digo, empezó por una cuestión de nostalgia de la niñez, como por investigación de la industria del juguete en España. Sí, entonces, ¿qué eres? ¿Un hombre con alma de niño o un hombre con alma de coleccionista? Bueno, soy un hombre muy inquieto y muy apasionado. Y por tanto, intento disfrutar cada momento. Entonces, en el caso de los juguetes, lo que más me interesó fue que no solamente es fundamental en el desarrollo de los niños, eso si quieres... al final pues podemos hablar sobre el declive del juego en los niños actuales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me llevó, ya te digo, por una serie de circunstancias, es a investigar sobre la industria del juguete, y fue cuando encontré que realmente detrás de la industria del juguete pues había artesanos religiosos que 6 meses al año pues se dedicaban a tallar imágenes religiosas y los otros 6 meses se dedicaban a hacer figuras para los fabricantes de juguetes. Entonces fue una sorpresa detrás del otro la que me llevó realmente a que toda esa historia no quedase perdida. Y entonces, fruto, como te digo, pues de una serie de casualidades y de movimientos míos y de casualidades en mi vida, pues pude dedicar muchos años a entrevistar a aproximadamente unos 150 fabricantes de juguetes de la época. Y tenía en mi contra pues el tiempo, porque iban falleciendo. Sí. Entonces, a ellos no les interesaba tanto el hecho de tener los juguetes, sino de transmitir su historia, que fue a mí lo que realmente me interesó, porque este boom de la industria del juguete pues se produjo en unos años concretos, con unas características políticas y sociales concretas, y iba a quedar perdido. Entonces, pues bueno, por eso te digo, mi alma de hombre, niño, pues sí, tal vez del juguete, pero también hay otra parte muy importante,
en mi visión del juguete, que es la de historiador. Pues has contado una cosa interesante, porque yo no sabía que algunas órdenes religiosas pues se dedicasen durante un tiempo a tallar pues figuras de carácter religioso y luego otras de carácter infantil. ¿Lo hacían con algún criterio? ¿Era un criterio para poder mantenerse o con el concepto de que educar al niño a través del juguete? Pues mira, precisamente este proceso empezó muchísimo antes. La primera orden religiosa que se conoce estaba en Olot. En Olot, de donde hacían esos mismos artesanos religiosos, hacían tallas religiosas, Sí, y a su vez lo que hacían eran muñecas. sí. Ese es el primer hecho histórico que tenemos reconocido como tal. Después de eso, fruto de todo eso y fruto de la guerra civil, donde pues había un espíritu, antes había un espíritu pues, antirreligioso al máximo, Sí, estos mismos artesanos realmente tuvieron que abrir su abanico a cualquier tipo de pedidos. Y mucho más después de la guerra civil, con el hambre, la escasez de materiales y de recursos y enfermedades que hubo, claro. pues realmente se tuvieron que buscar la vida. Entonces, por eso te decía, fue fruto de un montón de circunstancias que se produjo ese boom del juguete en España. De hecho, otro de los ejemplos claros es la cantidad de pueblos de toda España que se dedicaban a confeccionar parte de los vestidos de las muñecas. No me estoy refiriendo solamente a O'Neill, que es la cuna del juguete Sí, en Alicante, donde está famosa, y otras muchas empresas, sí, o donde han estado. No, me estoy refiriendo a un pueblo de Cuenca, me estoy refiriendo a pueblos de Extremadura, de Aragón, etcétera, etcétera. Entonces, que estaban diseminados por España, sí, sí, y entonces, pues todo ese trabajo en negro y, y, y fuera de los cauces legales, digámoslo sí, así, era básicamente dado a la mujer. sí, sí. Básicamente. De hecho, la mujer se la consideraba que tenía unas características especiales para el montaje de las piezas de juguetes, al margen de la confección de vestidos, pelucas y demás, al margen de todo lo que es lo que rodea una muñeca. Sí. Entonces, muchas de estas mujeres estuvieron trabajando de esta manera en negro, en el mercado laboral negro, Sí, durante décadas. Entonces era una mano de obra también muy barata que permitía que en ese inicio de despegue económico en España, pues realmente se pudiesen producir o fabricar juguetes de altísima calidad, que eran básicamente artesanales, sí. a un precio muy bajo. Ah, mira. Por ejemplo, yo tengo un Spider-Man manco de la colección Secret World, por poner un ejemplo así cercano. Sí, ¿A dónde sí. tendría que ir si quisiese arreglar ese brazo? ¿Podría ser posible? Porque escuché el otro día, hace un par de años, un reportaje de alguien que se dedicaba a ese tipo de actividad. ¿La llegaste a conocer? ¿Has llegado a conocer algún artesano de ese tipo? Sí, de hecho, pues recientemente creo que te refieres al cierre de la tienda de reparación De del juguetes, sí, juguete aquí sí, en sí, Valme, sí, sí. sí, sí, Entonces, sí, realmente hay varios, pero ¿sabes lo que pasa? Que esa figura en particular de Secret Wars, sí. de Mattel, pues no es particularmente cara. Es decir, es más interesante comprarla de segunda mano en todocolección.com Sí, o en eBay. sí, sí. Entonces, o en algún mercadillo que se haga de juguetes en tu zona. Ah, mira, qué Entonces, curioso. es conveniente, o sea, es preferible comprar la figura completa antes que mandarla a reparar, que lo mínimo que te van a cobrar son 50, 80 euros. Sí, sí. No, pero claro, pero entonces pasaría como en Toy Story, dejaríamos abandonado nuestro juguete y nuestro juguete se pondría triste como pasaba en la película. Claro, mira, la tienda a la que estábamos refiriéndonos era Sanatorio de Muñecos. Sí, sí,
Y yo creo que el juguete tiene realmente una función muy importante en el desarrollo emocional, a nivel de creatividad, Sí, etcétera, etcétera, en los niños y por tanto en nuestra formación. E sí, sí. incluso uno de los ejemplos más simples que podemos ver es el juego nos enseña a ganar y a perder. Es una lección fundamental en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo pienso que los juguetes son para jugar. Sí, sí. Entonces, ese Spider-Man, que yo tengo muchas figuras así, de mi infancia, ese Spider-Man al que le falta un brazo, es que ya ha cumplido su función. Entonces, a mí me parece maravilloso conservarlo, Sí, ¿sabes? sí. Pero así, Sí, tal sí. cual. Ese están en la estantería de mi hijo pequeño, que tiene 11 años, pues tenemos Sí, un stand con los superhéroes nuevos sí, intercalados con los superhéroes más antiguos. Por ejemplo, Daredevil se conserva perfectamente. De Mattel. El Doctor Doom sí. se conserva perfectamente, el Barón Zemo, y luego hay otros pues que han quedado un poquillo más deteriorados. Luego hablaremos un poco de los muñecos de Comanche, que también tengo yo por ahí, también relacionado con el tema de superhéroes, pero en primer lugar me llama la atención el lema de la campaña, es tan conocida, de por lo menos los que tenemos ya unos años, de juguete completo, juguete Comanche. ¿A quién se le ocurrió la idea y cómo se preparó la campaña publicitaria de esta gran empresa juguetera? Pues mira, precisamente en este sentido toca otro punto fundamental, que es el despliegue inicial publicitario en televisión española. Hay que recordar que en esos años, en los años 60, el público estaba cautivo a un canal y después a un segundo canal, a la 2. Ni tan siquiera lo que era Televisión Española 1 retransmitía las 24 horas del día, ni muchísimo menos. Sí, sí. De hecho, después del telediario, pues solía haber alguna serie y después se interrumpía la programación hasta varias horas después. Es decir, era el inicio de las pantallas en nuestras vidas, que acogimos en nuestros salones, Sí, y eso provocó un despegue publicitario muy grande para la industria juguetera. Justamente en esos años se produjo un efecto determinante para la industria del juguete, que es el baby boom. sí, El sí. baby boom que aparentemente, bueno, aproximadamente, se despega a partir del año 65, 66. En el año, lo que provocó en la industria del juguete es un mercado mucho más grande de lo que había tenido hasta ahora. Eso por un lado. Por otro lado, el inicio de la recuperación económica en España a nivel de industrialización. De Claro, sí, hecho, pues se hizo un esfuerzo económico y esas medidas, puede haber otras cosas que no te gustasen de esa época, pero es verdad que el auge económico que llegó a tener España fue bastante potente. totalmente. De Sí, hecho, mira, apela a todos los niveles. De hecho, primero era Japón y después era España, que era la segunda industria pesquera en el mundo. Así era en todo. sí. Entonces, pero bueno, tenía también, evidentemente, como muy bien has comentado, Víctor, tenía otras particularidades. Pero bueno, Eso es. Sí, sí. sin ánimo de entrar Sí, sí, en ese campo. tampoco esa idea de entrar en nada, es nada más simplemente por ajustar un poco el comentario a... Es- Sí, sí, exacto, es que había una cosa fundamental, que hasta entonces, a pesar de que ya había habido, en estos años ya hubo cierta apertura, lo que había es un sistema de autarquía, es decir, solo se consumía lo que se producía en España. Es decir, las barreras internacionales estaban cerradas. Ahora así vamos a entender mejor cómo fue el boom juguetero. sí. Las barreras internacionales estaban cerradas con España y básicamente la cuota de importación era muy escasa, muy pequeña. Entonces, con ese baby boom, lo que produjo, lógicamente, fue ir de la mano con la industria del juguete, juguetes para los niños, y en una recuperación
económica que con el inicio también del turismo pues empezó a dar las primeras señales de recuperación y de bienestar social. Sí. Entonces, esos fueron factores que influyeron muchísimo en la industria del juguete. Y precisamente en este caso, precisamente la teoría que existía es que el español no iba a ver televisión. Que no, que era básicamente pues un pueblo sin ningún tipo de Interés por la tecnología. Cultura. No, de cultura. Ah. Y que no iba a funcionar la televisión. Entonces costó muchísimo que las empresas anunciasen sus productos, incluso las agencias de publicidad. Y precisamente hubo un señor que se llamaba Mario Canut, sí, que formó una agencia de publicidad muy importante en Valencia junto con un socio, y se llamaron Canut y Bardina, que fueron uno de los impulsores de la televisión en España. Entonces convenció a la gente de la industria del juguete que el medio a publicitarse era la televisión, que era un nuevo formato y que iba a darles ventas. Entonces orquestó, por un lado, una campaña en televisión, por otro lado, orquestó una campaña en las tiendas, y todo eso bajo dos cajas, principalmente. Una, todo el oeste americano, que sería una de las cajas clásicas de Comanche. Totalmente. Sí, y por otro lado, todos los soldados del mundo, exactamente igual. Entonces, estas dos cajas, junto con otras dos, que sería el Gran Cañón del Colorado, también del oeste, y por último los Thunderbirds, estos cuatro fueron los primeros 4 anuncios que se anunciaron en televisión por parte de Comanche. Que esto ya fue a finales de los años 60, en el 68. Pero este señor hizo algo mucho más importante. No era un simple publicitario, era una especie de cirujano de empresas. Entonces, en base a algo que había determinado el auge de Comanche por parte de su dueño, de José María Vergés, fue el hecho de que se dio cuenta de que las figuras, había muchos fabricantes de figuras, pero necesitaban un escenario donde jugar con ellas. Ahí fue donde surgió el Fuerte Comanche, que sin haber fabricado o vendido figuras, hizo directamente un fuerte. Sí. Para que otros las llenasen. Ese fue su éxito. Pero bueno, más otra serie de estrategias. Entonces, en este caso, cada una de estas 4 cajas lo que representan es un escenario. 2 del oeste, un pueblo con un fuerte del oeste. Otro es las montañas rocosas del Cañón del Colorado, pasando pues unas diligencias y caravanas a través de ellas. Todos los soldados del mundo, pues efectivamente pues un combate de la Segunda Guerra Mundial, y los Thunderbirds con su base en la Luna. Entonces se dio cuenta de que realmente lo que necesitaban los niños era un juguete completo. Y entonces se le ocurrió esa manera de ese juego de palabras, de juguete completo, juguete Comanche, que ha quedado tan incrustado en nuestra memoria, porque han pasado años y décadas desde que se empezó a utilizar en el 68 y está dentro de nuestro vocabulario habitual. Sí. Yo te voy a confesar un secreto totalmente verídico, y es que el primer recuerdo que tengo de los Reyes Magos fue el fuerte Comanche que recibí en el año 79-80, al que no es verdad que no le faltaba ningún detalle. No sé cuál se trataría, si sería Fort Bravo, Fort Apache, Fort Laramie, no lo sé, pero es verdad que no le faltaba un detalle, y correspondía a un tipo de militares un poquito más pequeños que algunos de Comanche, que son un poquito más grandes. Si los Comanche normales podrían tener 10 centímetros, estos tendrían 8. Los muñequitos que venían dentro del fuerte, que era, me parece, un oficial y unos militares, yo creo que deberían tener esa medida. Ya. Sí, un fuerte de la última época, sí. Sí, exacto. No obstante,
realmente el éxito de José María Vergés o de Comanci, que sería su empresa y con la que viviría y moriría, fue así O literalmente. sea, ¿la empresa murió con él o hay heredero y se ha continuado? No, la empresa continuó, Sí, es cierto que continuó, pero realmente el espíritu de la empresa era él. sí, sí, sí. O sea, un hombre infatigable, trabajador al máximo. eh, 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 ya te digo, un trabajador infatigable y un grandísimo emprendedor. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo demostró ya con 16 años, cuando empieza en una familia de carpinteros y de recoger cajas de cartón de botellas de champán por la calle por la noche, pues ahí hicieron un primer fuerte y se lo llevó pues a los almacenes más importantes de Barcelona, almacenes Jorba. Entonces se lo llevó debajo del brazo, se lo ofreció, le dijo, ah, bueno, vale, muy bien, pues tráeme 10. Dijo, vale, sí, pero traigo, antes me los tiene que pagar. Dijo, no, no, una vez lo vendamos, no, no, entonces me lo llevo. Entonces le hizo tanta gracia el, el chaval de Sí. 16 años que, eh, eh, que le pagó los 10 que llevó. Y eso fue el inicio. Qué curioso, Así curiosísimo. así se originó. O sea, un auténtico emprendedor. Sí, sí. De Y hecho, sus empleados eran mayores que él, sí, sí. porque Ah, era su tío, que era carpintero, etcétera. Entonces, todos los que le rodeaban eran mayores. Entonces, él los dirigía a todos. sí. Además tenían la particularidad esa de estar hechos de madera, que ya no se ven ese tipo de juguetes. No sé si ahora sería legal ese tipo de juguete al ser de madera. Y no, una pregunta que yo tendría también relacionada con Comanci es que podríamos decir que Comanci es el equivalente de Lego y Playmobil. Si se ha mantenido con bastante fuerza o ha perdido ya mucha fuerza. Lo que sí es verdad que tú vas a cualquier tienda de chuchería o de frutos secos y se venden, te puedo decir, estás esperando una cola y se venden 50 o 60 figuritas en un ratito esperando, porque todos los padres van comprando esas figuritas para regalarlas. Unas veces puede ser de Snoopy, puede ser de Mickey, puede ser de superhéroes, puede ser de alguna serie de televisión, pero el éxito de ese tipo de juguetes, que creo que van con la etiquetita de Comanci, todavía sigue teniendo bastante fuerza. Sí, es que realmente, bueno, respondiendo a tus preguntas, Sí, hoy en día sí, este juguete se podría hacer. De hecho, se hacen y los encuentras en diferentes materiales, entre ellos de madera. Lo que pasa es que, a diferencia de los fuertes de los años 50 que van unidos con grapas y con clavos, a raíz pues, de la mejora de las calidades para los niños en la infancia, todos esos detalles se obligaron a suprimir. sí, sí. Esa es la verdad. Incluso el tipo de pintura que se utilizaba, que llevaba plomo y era tóxica, por cierto, cuando te la llevabas a la boca. Entonces, lo que hizo, de hecho, las figuras, como en tu caso, ya dejaron de ser de plástico por ser de PVC, Sí. o sea, de otro material, que no era precisamente eso, plástico. Entonces, todo esto ha tenido una evolución, pero realmente a raíz del inicio de las figuras en PVC, en los años 80, Comanci tuvo una segunda vida, porque en el año 83 relanza una marca que ya tenía dedicada a yoyos, que se llamaba Yolanda, y la Yolanda. dedica a figuras de PVC, Sí. de merchandising. Y entonces allí se inicia con Oliver y Benji, que llegan a vender más de 1 millón de ejemplares, y descubren un Qué pasada. nuevo, 1 millón. sí, un nuevo mercado. Y entonces, pues esto tuvieron muchísimos éxitos, las tres mellizas, Poco Yo, es suyo, bueno, etcétera, 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 etcétera. Muchísimas series animadas, básicamente porque eran los únicos que había. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Compraban los derechos a esas empresas de Estados Unidos, por ejemplo, de Japón? ¿O la hacían de un poco Sí, de extranji? no, 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 se los ofrecían a ellos,
como merchandising. De hecho, aquí en España muchas de estas empresas están dirigidas por muy pocos. O sea, quiero decir, a lo mejor hay una de las empresas que representa a 12 de esas marcas, a Garfield, a los Twinnies, yo qué sé, Conan, eh, yo qué sé, Sí, muchísimas. sí, O sí. sea, Los snorkel o había sea, muchas, sí, sí. exacto, o sea, hay muchísimas. Entonces, todo eso se divide al final en muy pocos empresas que comercializan esas películas animadas, Sí. ¿sabes? Entonces, conseguir los derechos no es tan complicado. Lo que sí que es cierto, que este fue uno de los, de los handicaps que ellos también se encontraron, fue que estas series muchas veces aparecían y desaparecían en un intervalo de tiempo muy Muy pequeño, corto, sí. porque no tenían éxito, simplemente. Entonces se retiraban de la programación. Entonces, el hecho de encargar moldes, de producir, de fabricar todas esas figuras y comercializarlas, eso lleva un coste muy, muy elevado. Sí. Y por otro lado, lleva también un tiempo. Entonces, pues también se dieron cuenta que bueno, que sí, que habían tenido mucho éxito con muchas de sus series, que fue súper exitoso. Pues yo qué sé, desde Power Rangers a, yo qué sé, muchísimos. Sí, Es que Caballero en del PVC, Zodíaco, por ejemplo. También sí, había sí, Goku. sí, exacto, Sí, sí, exacto, de Dragon Ball, sí, las sí. Tortugas Ninja, yo qué sé, muchísimos, Popeye, o sea, yo qué sé, muchísimos, Calimero, los Snorkels. Entonces, Y Calimero, fíjate que tenía yo un calimero un llavero de Calimero que le gustaba a mi primo más mayor, que no, yo tendría 3 años o 4, y mi madre dice, ¿se lo quieres regalar? Me costó un poco, pero tengo un buen recuerdo de habérselo regalado porque le hacía mucha ilusión. Mi primo Eduardo, que es un pintor muy bueno, ujú, trabaja de eso, vamos, ya digo, su vida a la pintura. ujú, Y le gustaba la figurita un montón. ya, ya. Pues ya te digo, a raíz de todo esto, Comanche, o superhéroes, o sea, de todo, de todo, Sí. eh, tuvo como un segundo boom bajo esta marca, Yolanda. Entonces, todas esas figuras que se pueden encontrar en pequeñas panaderías o tiendas de chinos y demás, son de Yolanda, que es lo mismo que Comanche. Pues hubo una colección en la que aparece precisamente en tu libro sobre las figuras de Marvel y de DC, y hay que decir que está muy bien hecha. Tienen, incluso hay algunas de ellas que están mejor hechas que muchas de ahora, que te pueden costar 40 o 50 euros comprarte las figuritas, y por un precio muy económico. Entonces los zapatos de la sorpresa de los Reyes Magos estaban llenas de este tipo de muñequillos. Claro, exacto. Es que también otro de los factores que me comentaba antes el responsable del departamento comercial es que era básico que sucediesen dos cosas. Una, que estuviesen a la altura de los niños, expuestas. Donde fuese, pero expuestas a la altura de los niños, no a la nuestra, sino a la de un niño. Eso era uno de los aspectos. Y lo segundo es que era tan económico Sí. que tú llevabas a un niño pues a cualquiera de estas tiendas para comprar lo que sea, y es que te decía, ay, cómprame esta, y te lo podías permitir. Pues, Era un coste muy bajo. Pues eso mismo que cuenta lo hizo el padre de George Lucas en una tienda que tenía en una papelería, donde puso un rinconcito con figuritas de juguetes de la época. Entonces George Lucas se fijó en el plus que suponía para su tienda que tuviese ese rincón de juguetitos, y por eso pensó en el merchandising para la Guerra de las Galaxias. Ya, ya, ya. Sí, realmente sí. Bueno, tuvo muchísima influencia la Guerra de las Galaxias en la evolución del juguete, Sí. muchísima. Luego, pero yo he visto aquí que hay una figurita realmente bonita, y que me ha llamado mucho la atención, aparte de las del oeste, que a mí me gustaban mucho, pero estas no las he llegado yo a conocer, que eran de ciencia ficción, de Sí. juguetes del espacio, que los diseños no tienen nada que envidiar a muchos de ahora, ni a Playmobil, ni a cualquier empresa. Ah, bueno, sí, tú te refieres a los Common Boys. Sí, 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 bueno, los Common Boys fue la respuesta. O sea, piensa que,
Por eso yo siempre pienso que los juguetes tienen dos funciones. Una, la actual, la que puede ser un juguete que le aporte al niño, que le aporte, como te he dicho al principio, de muchas maneras. Puede ser de muchas maneras. Eso por un lado. Y por otro lado, los juguetes antiguos. Entonces, los juguetes antiguos eh, eh, lo que hay que ponerlos es en su momento. Sí. Entonces, claro, los Common Boys surgen cuando de repente las figuras de plástico, debido a una serie de factores, pues la crisis del petróleo del 72, se encareció el plástico. Por otro lado, la guerra de Vietnam produce en todo el mundo pues un efecto antibelicista, Sí. y en ese momento pues sale una figura con una sonrisa. Realmente ya había habido figuras articuladas antes que esa, Sí. incluso hasta parecidas. Y como te digo, pero esa, gracias posiblemente, entre otros factores, a la sonrisa, pues cautivó. Y entonces todos los fabricantes dieron un giro. Entonces, unos intentaron conseguir las licencias Sí. y otros los derechos de importación y distribución en España. Mientras que muy pocos desarrollaron sus propias líneas. Uno de ellos fue Comanche con los Common Boys, Sí. y en otro caso sería Airgam con los Airgam Boys, Sí, por sí. ejemplo. Sí, yo creo que a mí de pequeño me regalaron unos Comanche Boy del oeste, que eran confederados contra los yankees. Y Sí. lo que pasa es que eso se me perdió todo porque era demasiado chico para que me hubiesen dejado ese juguete. Mi madre lo tenía guardado, pero ya cuando un niño se empeña en coger un juguete ya no hay manera. Y Claro. sí, sí. Y ya por último, que veo que se nos echa el tiempo encima, estaríamos Sí, contigo dime. muchísimo tiempo. Si te parece, terminamos recomendando un par de western y una película bélica, que era lo que teníamos preparado o pensado. Vale, perfecto. Pues mira, yo precisamente he pensado en tres opciones. Una sería, como hemos dicho, referente al oeste, tendría dos opciones. Una sería las dos de John Ford. Una sería Ford Apache, y por otro lado sería Quién mató a Liberty Balance. Dos buenas opciones, sí, sí. Sí, son dos superclásicos western. Hay muchísimos más. De hecho, lo particular, no en este caso, aunque sí que Comanche sacó un Ford Apache precisamente. Sí, sí. También otra casa de Barcelona llamada Reamsa también sacó un fuerte llamado Ford Apache. Y fue precisamente esta casa, Reamsa, la que hizo muchas cajas con figuras basadas en películas. Ah, Desde Ben-Hur, sí, sí. Lawrence de Arabia, la Policía Montada del Canadá, Murieron con las botas puestas, en fin, La Conquista del Oeste, Sí, sí. hicieron una caja dedicada a la película, en fin, muchísimas, dedicadas precisamente a películas. Entonces, se vivía en esos años que antes hablábamos de ese inicio del desarrollo industrial en España, y el tema de licencias de merchandising no estaba en absoluto desarrollado. Entonces, aquí en España se produjeron sets y series que solamente se fabricaron aquí, en este país, nada más. Y este sería Entonces que mi son tercer muy ejemplo. valiosas, son muy valiosas. Muy valiosas. Sí. Porque además llevan a todos los personajes. O sea, imagínate, en el caso de Lawrence de Arabia, bueno, una auténtica maravilla. Sí, sí, sí. Pero mi tercera opción es precisamente esto. Comanche nace con un fuerte del oeste. Y en base a esa idea que ellos tuvieron tan brillante de que los niños necesitan escenarios de las figuras, aparece en 1957 una película clásica, bélica, también antibélica, pero bueno, bélica, épica, que fue El puente sobre el río Kwai. Sí. Entonces, ganadora de Oscars, conocida por todo el mundo, y con uno de los protagonistas, Alec Guinness, que muchos años después, al protagonizar el personaje de Obi-Wan Kenobi, Sí. pues ha seguido pasando de generación en generación. Todo un logro para un actor.
Entonces, Comanche, precisamente, a raíz del lanzamiento de esta película, y en base a una colección de figuras que se llamó Prisioneros de Guerra, que lanzó una casa competidora llamada Jackson, son los famosos 12 prisioneros del río Kwai. Del puente, sí. Entonces 10 son son 10 personajes que están cavando, que están llevando piedras, que están transportando un tronco de madera, en fin, que están trabajando. Y hay otros 2 que son precisamente el personaje de Alec Guinness y del Doctor. Sí. Eso por un lado. Entonces salió esa caja de Jackson que tuvo muchísimo éxito. Entonces Comanche pensó en hacer el puente sobre el río Kwai de madera y un campo de concentración para los prisioneros. Como si fuese un fuerte, sí, pero es un campo de concentración. Entonces se llama Campo de Prisioneros. Ese es el nombre que tiene, escrito en la cartela. Y dentro puedes jugar con las figuras y entonces tienen incluso zonas con rocas y demás para poner los diferentes elementos. Y Comanche incluso hizo una serie de soldados japoneses y soldados británicos para acompañar estas 2 fabricaciones de madera. Sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, nos ha encantado poder contar contigo, Juan Hermida, que eres el autor de Comanche, juguete Comanche, de la editorial Dolmen, que también hace este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.